Anteriormente, cuando se pedía el muerto, que pedían el muerto, venían a pedir condoches, a pedir el muerto. Y tendían el muerto, lo tendían aquí. Y le rezaban, habían unos padres que le rezaban y se agarraban rezando. Santa María, mata a tu tía, échale palos hasta que se ría. Padre nuestro que estás en los cerros, tú cuidas las vacas y yo los becerros. Ya que no les hacían mucho caso, le decían adelante con la cruz que el diablo se lleve el muerto. Y ya llegaba el ánima sola rezando también. Decía, ya con esta me despido, deshojando una granada. ¿Cuánto vamos apostando que aquí no nos dieron nada? Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Hasta quisiera llorar, ay mamá. Llegar a la bruja con todo y mi tía, me lleva en su escoba pa' Jesús María. Llegar a la bruja me lleva al jacal, me la de besitos por ser chica igual. Ay, dígame, por favor, si me dio noche lo hizo por amor. Y si no fue en serio, vuélvame a decir que sin esta bruja prefiero morir. En la tierra natal del Gran Posada, la muerte se pasea tan orgullosa, pues es aquí, por todos lados alabada, por Catrina, graciosa y muy hermosa. Y así marchando en constante devaneo, haciendo ojitos a Octavio Bajonero, se siente reina del céntrico museo, que hablando de ella en el mundo es el primero. Por las calles de esta limpia ciudad, desfiles, danzas y música se observa, de un pueblo que festeja en realidad la vida y el amor que se preserva. En este festival de calaveras, los muertos y los vivos se confunden, sea dentro del panteón o ya por fuera, esperando que ustedes lo secunden. Esta es una celebración netamente católica, la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos. Viene la conquista española a México. Cabe decir que los indígenas ya conmemoraban y recordaban a sus muertos de diferentes maneras y formas, y la iglesia establece la de ellos, la católica, ¿no? A través de la espada, pero también a través de la cruz. Entonces, estas conmemoraciones sirvieron de alguna manera para dominar también a los indígenas, no solamente convertirlos, sino dominarlos. Sobre todo el purgatorio le otorgó un enorme poder a la iglesia, porque eran los únicos que podían decir misa a favor de las almas de los muertos, ¿no? Y curiosamente coincidían con la época del levantamiento de cosechas. Entonces los indígenas tenían que ofrendar a la iglesia algo. Que descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios nuestro Señor, descansen en paz. ¿Dónde se desarrollaba esta fiesta? En México, en el Zócalo, y en Aguascalientes probablemente también, porque la plaza principal, ¿sí?, era el lugar, el centro de reunión mercantil más importante que había
la fiesta de Todos los Santos, que posteriormente se va a trasladar al Parián. Al construirse el Parián, 1828-1830, ahí es donde el comercio se va a establecer y es donde se va a llevar la festejo de los santos. De hecho, el paseo toma ese nombre, el Paseo de Todos los Santos. Y la de los fieles difuntos, pues era el 2 de noviembre acudir a los panteones, se seguía desarrollando. Por ejemplo, en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, aún no existían los panteones civiles. La iglesia seguía controlando los panteones. La gente se enterraba en los atrios de los panteones, dentro de la propia iglesia, según la posición social de la persona, pues más cerca del altar o más lejos, ¿no? Pero también había ya algunos panteones alrededor o fuera de la ciudad, por ejemplo el de la Salud. Dale, Señor, el eterno descanso. Normalmente venimos el día 2 de noviembre toda mi familia a adornar un poco la tumba de mis abuelos. Sí, pues hoy solamente le pusimos, lo barrimos, pusimos agüita, le formamos esta cruz con estas hojitas, las deshojamos las flores, les formamos su cruz y pues les pusimos sus arreglos de flores. Es algo significativo para nosotros como familia porque creemos que o sentimos que ellos todavía aquí están. Y no precisamente aquí abajo, sino pues aquí están presentes con nosotros. La iglesia poco a poco trató de prohibir estas fiestas. ¿Por qué? Porque eran muchos los excesos que se cometían. Incluso en 1766, la Real Sala del Crimen prohibió que se acudiera a los cementerios, porque las personas, como hoy en día lo hacemos, acudían a los cementerios a darles ofrendas a sus muertos, comían, bebían, entonces prácticamente se emborrachaban ahí y había una escandalera. Más sin embargo, por ejemplo, un crítico social de la época, Eduardo J. Correa, que tiene un libro muy bonito que se llama Un viaje a Termápolis, donde describe cuál era la vida social de Aguascalientes, de que, por ejemplo, muchos iban por vanidad. Pues antes las élites, los ricos, pues acudían a presumir pues la última moda de París que habían comprado, ¿no? Mientras los pobres, pues ellos estaban, aparte, en apariencia estaban juntos, pero no revueltos, ¿sí? Esta misma idea se trasladó a los cementerios, por ejemplo, en los monumentos. Pues los ricos hicieron grandes monumentos que pues, son obras de arte, y los pobres, pues, muy decentes, sus tumbas de sus muertos. Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado. En cuanto a la fiesta de Todos los Santos, volvemos a retomar la parte del Parián. Se siguió realizando ahí durante todo el siglo XIX, que alrededor del Parián, las calles de Morelos y de Juárez también, alrededor también del Templo de Santiago, se instalaban puestos donde vendían frutas de la época, ¿no? Además puestos donde vendían, por ejemplo, calaveritas, panes, estas mismas calaveritas de dulce que no son recientes, ya desde la época colonial sí hacían este tipo de ofrendas, ¿no? Que la gente regalaba a otros. Donde además había, por ejemplo, en el caso siglo XIX, volantines jalados por burros, ¿no? O sea, estos juegos mecánicos que hoy se instalan, pues antes también había. Además había juegos de lotería. Y en todas estas fiestas y celebraciones religiosas, el juego también estaba presente. Sí, es una festividad que tiene que ver, en este caso, con un sentimiento lúdico. No todo es solemne, sino también es juego, es risa, es diversión. Pues además de lotería, pues también jugaban cartas, y algunos empresarios aprovechaban la conglomeración de las personas para montar festejos taurinos, hacer peleas de gallos. O sea, no es algo nuevo. Entonces la historia nos sirve para comprender nuestro presente y viceversa el pasado también, ¿no? La Catrina al muerto se va a llevar, pero a la fiesta se va a quedar.
Entonces el Estado optó porque la fiesta se trasladara, además del Parián, en el Zócalo, como a principios del siglo XIX y finales del XVIII. Hacia 1899 aproximadamente, ya una vez inaugurado lo que viene siendo la Alameda, entonces ahí va a haber carreras de bicicleta, va a haber carreras de caballos, va a haber lanzamiento de globos aerostáticos. O sea, esto de la fiesta de los muertos no solamente, te digo, es un recuerdo solemne, no, pero la gente, ¿sí? Lo convierte precisamente en eso, en una fiesta, en un festejo. En Aguascalientes, en mi bagaje personal, la celebración de Día de Muertos ha ido creciendo. Eran manifestaciones muy sencillas. Era visitar al difunto, a la difunta en el panteón. Era darse una vuelta a San Diego, que era donde se instalaba, se hacía una instalación ahí de ello. Y ya, no era más las calaveritas de azúcar, las calaveritas de barro, los dulces, etcétera. No había mucho. Con la llegada de INEGI, o de los trabajadores de INEGI, empezó a extenderse a los altares. En Aguascalientes no había altares. Eso es más del sur y eso vino con la gente de México, que empezamos a conjuntarnos en ese sentido y ahora lo retomamos, ¿no? Pero era más bien en familia, guardar luto, etcétera, etcétera. Pero ahora también retomándose de la circunstancia festiva, retomar a Posada, que ya lo había hecho aquí don Alejandro Topete y su compadre don Francisco Antúnez, ¿verdad? Pero que no logró esa explosión que ahora sucede. Entonces se ha ido nutriendo la tradición de algo que era tan sencillo, pero de aquella sencillez no exenta de profundidad, pues devenimos en todo esto ahora. Pues a final de cuentas el altar es pues principalmente para mis muertos y para mí, y también como que dije, bueno, pues es una manera como de unir a la familia. Entonces sí es así, desde investigar, preguntarle a mis tíos, a mis papás, qué es lo que les gustaban, a mis abuelitos, pues para ponerles lo que les gustaba, ¿no? Pues tú puedes decidir de cuántos niveles quieres el altar. Puede ser de 2, de 3 o de 7. A mí siempre me gusta ponerlo de 7, porque son los niveles que recorre el muerto hasta llegar a su lugar, o sea, del que recorre del Mictlán hasta llegar al altar. Entonces, cada nivel representa algo. El primer nivel pones el santo de tu devoción. El segundo nivel pones el agua, que es como para purificar. El tercer nivel, las ánimas del purgatorio. El cuarto nivel es la sal, que también es para purificar. El quinto nivel pones la comida que le gustaba a tus muertos. El sexto nivel pones la foto de tus muertos. Y el séptimo nivel es el piso, que es donde pones la cruz de cal, que representa los 4 puntos cardinales. Y bueno, dentro de todo ese altar, pues pones otras cosas, como por ejemplo, las flores de cempasúchil, porque es la flor de los muertos. Pones el papel picado, pues eso lo puedes poner tanto en el altar como arriba, porque es también el aire. Las calaveritas de azúcar o de chocolate, ¿qué más? Las velas, que es para alumbrar el camino. Acostumbro yo también poner mucho, como que a un ladito del altar principal, un altar pequeño,
que también le pongo el pan de muerto, que no debe faltar, el agua y café, que es para las almas de las que nadie se acuerda. También acostumbro ponerles un petate y una cobija para que descansen un poco, ya para que después ya se puedan ir. El perro no debe de faltar. Y es un cholo porque el xoloescuintle es como gris, color plomo. Esto es porque, por ejemplo, blanco no puede ser, porque el recorrido en el Mictlán, el perro blanco se contaminaría. Por ejemplo, tengo una canastita con una carpetita, que esa carpetita, a una de mis abuelitas le gustaba mucho tejer. El día que falleció, en la mañana, ella estaba tejiendo esa carpetita. Entonces no la terminó. Entonces yo cada año se la pongo, pues para que la vaya terminando, ¿no? Y incluso el sentir como el papel picado se mueve, pues es como muy representativo y muy bonito ver todo eso. Te acerca a tus muertos. O sea, a lo mejor durante todo el año pues sí los tienes presentes, pero ese día, o sea, es con mayor razón cuando los sientes, cuando los percibes, cuando los hueles. En una reciente investigación que hice, oral y henerográfica, no encontré que en Aguascalientes se hiciera altar de muertos o de los difuntos en casas, habitación. Los había, pero dedicadas a los santos de la iglesia. Cuando encontré por primera vez en la prensa que se va a rescatar el altar de muertos, entre comillas rescatar, hacia 1983. Ladislao Juárez Ponce, músico aguascalentense ya fallecido, que su música dio identidad a Aguascalientes con las bordadoras, ferrocarrileras, etc. Promueve que se instale un altar de muertos, y en este caso en el Museo Posada. San Pancho y también Calvillo, es un pueblo majestuoso, pureza en sus corazones, alegre Jesús María les brindar sus bendiciones. Alegre Jesús María les brindar sus bendiciones. Ay, la, 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 la. Yo nací en Jesús María, ufano estoy de decirlo, yo por ella moriría. Ay, la, 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 la. Las costumbres de mi pueblo, el amor de mis amores. Sí, es general el dulce y la calaverita y el muertito, el cajoncito de muerto, esos juguetes tradicionales. Por ejemplo, Gabriel Fernández de Ledesma tiene un libro sobre los juguetes en torno a la muerte, sí, y ya el cajoncito sí, es antiquísimo también, la calaverita, incluso había juguetes de calavera con alguna actividad. Por ejemplo, hay doctores, hay panaderos, etcétera. O sea, esto de los juguetes funerarios siempre también ha existido desde el siglo XVIII, que los cronistas de la época ya los describen. Pasando noviembre empieza uno ya a hornear barro y hacer todo el año. Y la masada del barro, la colada. Hay que colarse el barro y una parte y otra hornearse. Aparte de que es el barro limpio, es el que usan los ladrilleros. Pero nosotros le damos una afinación más mejor que los ladrillos. 2 veces barneamos. Una vez va colado y otra barneado. Las pone uno ya que está oreada, y empieza uno a cortar donde va, y ya está, ya nomás para pegarse por dentro, quitarle lo que va sobrando, ya perforarlas, porque aquí llevan la cita. Ya tengo el horno, hay que estén ya bien secas para poderlas quemar, no fundirlas, sino que se cocen, es el primero. Nosotros nomás las usamos quemalas, pero luego llevan, si quiere uno hacer artesanía más fina, hay que darles otro fuego, otra temperatura más fuerte, pero llevan chalpaje, llevan brillo. Ya de ahí se ponen en un alambrito y luego ya se queman, se sacan, se ponen al resistor. Y luego ya se van sacando para ponerles el trapito que lleva para que levante la mandíbula.
Ya cuando terminé me ayudan a pintar, a poner la antejuela, a poner hilaza. Son muy listas para ponerla. Y mis nietas, mis bisnietas me ayudan. Ya estando todas ya terminadas, se lleva uno tiempo para arreglarlas, casi el mes, para arreglar unas 1000. Por la señora, sus papás de ella hacían todo eso, de muchos años. Yo de ver que ella hacía, de recién que me casé, pues me interesó y empecé a hacer también. No, dice un ruso, me entrevistó. No, yo no querer eso, es la muerte. Le digo, es lo más seguro que tiene uno, la muerte. Y usted véalo como si fuera una cosa muy sencilla. Ya tiene años que ya se está acabando. O sea que las personas que hacían la artesanía de calavera se van muriendo, porque los hijos de los que se van muriendo, que sabían hacerlas, no le siguen a la tradición. Mi familia, todos tienen mucho interés de que siga. Si yo me acabo, ellos siguen. Estoy seguro que ellos siguen. Los muertos al cajón y los vivos al fiestón. Sin embargo, pues como te decía, va a decaer, algunos tiempos va a decaer. ¿Por qué? El Halloween empieza a penetrar ya aquí en México y en Aguascalientes ya desde los años 20. Si antes se exhibía, por ejemplo, la obra de Juan Tenorio, que tiene relación con esto de la muerte y el machismo mexicano, va a empezar a decaer. Y en cambio se van a empezar a exhibir películas norteamericanas en torno al Halloween. Por ejemplo, en los años 20, 30 se llevaba a cabo la película de El Príncipe de los Infiernos. Digo, la gente sigue acudiendo a los cementerios, pero ya empieza a adoptar, por ejemplo, la máscara. Ya caerán, de uno por uno, todos. Ya caerán, uno por uno todos. Ya caerán al panteón de uno en uno. Bueno, Calaveras del Montón surge hace 35 años con un antecedente que existía aquí en el Museo Posada. Reúne a músicos populares, músicos de cantina, músicos de barrio, músicos de fonda, etcétera, y hacen una alegoría, vaya, pues, de muertos. Existía, yo supongo, en aquel entonces aún una manifestación ahí en San Diego, y ante el embate en esos años, ya te estoy hablando de 1982-83, del Halloween, y al ver un grupo de artistas interdisciplinarios, que no había un contrapeso de ello, decidimos forjar un espectáculo. Y entonces, viendo una de las hojas de Posada, una de las hojas volantes, que se llama Calaveras del Montón, ¿verdad?, decidimos tomar ese nombre y entonces ya conjuntar un espectáculo. En el primer año algo de poesía con música, pero ya en el segundo año, en el tercero, ya decidimos que fuera algo más específico, un guión original, música original para coreografías originales, artes plásticas también, los creadores plásticos, hacer algo original. Como buen mexicano, a mí me gusta bailar nuestra música sonora del Homero Nacional, lo digo a los más presentes, si los músicos avientan que sea algo de... ¡Viva! El que por tragón se petatea, hasta el pan de muerto se lleva. Desde que yo era pequeño ya era eso, haciendo ese el condoche. Haga de cuenta que todo aquí en el pueblo, todos hacían condoche. Entonces se pedía el muerto, que se le llama, y se juntaban por costales. Ya las señoras, ¿verdad?, desde un día antes están preparando su nixtamal, ponen su nixtamal y preparan lo que le van a echar, sus ingredientes, y van al molino y ya se ponen a batir su masa como nosotros el barro. Más que a nosotros nos dejan lo más cochino.
Antes llevaban nada más la masa con cebo, que es con cebo, jocoqui, leche agria. El jocoqui es leche agria, que la dejan 3-4 días que se haga agria. En los condoches de blanco, pero luego vienen los hacen con dulce piloncillo, con cocos de ese, ¿cómo se llama? De aceite, coquitos de aceite y guayaba que quedaban sabrosos. No, ahora ya hacen más, pero quedan más sabrosos ahora, yo creo. Rápido se hace, ¿no? Sí, para que sea tradición, pues para hacerlo de barro, todo de barro, adobitos de tierra y enjarrarlo de barro. Hey. Este lo vamos a dejar como 10, ¿sabe? No sé cuántos grados podamos tener, pero al verlo tiene que estar rojo, completo de arriba abajo. Ya volvemos a prenderle poquito fuego para que otra vez la temperatura que teníamos vuelva a su normalidad. ¿No han echado ninguna? No. Pero las primeras son las que salen quemaditas siempre, sí. Es para calarlo, ¿no? A mí me enseñó mi papá. O sea, yo viendo a mi papá, que él era el que... y de ahí fui aprendiendo. Haga de cuenta que esto, para hacer el día, para festejar, como un festejo. Porque este es uno desde que amanece, trayendo leña, trayendo barro, pero como nos gusta, nosotros aquí ya nomás irlos a visitar, para recordarlos nada más, igual que la tradición de los condoches, ir a llevarles ahí una florecita para que se acuerden. No, pues no se acuerdan ellos, nomás nosotros. La primera mención que encontramos sobre Fiesta de los Muertos en Aguascalientes, en la prensa se señala, es hacia 1913. Por primera vez se menciona la Fiesta de los Muertos. Ya no es Todos los Santos, ahora es la Fiesta de los Muertos. Y así se va a conocer la Fiesta de Todos los Santos, la Fiesta de los Muertos, la Feria del Hueso. En que ya no hay más brecha, los vivos y los muertos quieren pronto disfrutar, pues se abren los portales para que los familiares e incluso los compadres al altar puedan llegar. Van a venir y a disfrutar de un gran festín muy familiar, y al recordar ellos sabrán, todo el cariño sentirán. Se alumbran los panteones con velas y ornamentos que guían el camino para seguro llegar. Y entre conversaciones escuchan muy atentos, incluso hasta consejos con el viento hacen pensar. Van a venir y a disfrutar de un gran festín muy familiar, y al recordar ellos sabrán, todo el cariño sentirán. Y cuando al fin se sienten para probar bocado, verán con gran agrado su platillo especial, pues queremos que vuelvan habiendo disfrutado, ya nos han contagiado de alegría y felicidad.